Hoy vamos a hablar de coaching para madres y para hijas de madres o hijos de madres. Así que al final está, eh, como es un tema relacional, tanto da si empezamos por un lado o por el otro, ¿no? De la relación, que al final acabaremos hablando del tema porque todos somos hijos. A mí ya más o menos creo que me conocéis, pero en síntesis, Master Coach, 30 años en todo lo que es esto de acompañar procesos, así que me he encontrado con muchísimos casos de los que vamos a hablar ahora. Y filósofa, psicóloga, supervisora, bueno, en fin, etcétera. Y Claudia, si te quieres presentar. Sí, yo soy alumna de CRIS desde hace más de 10 años, experta en acompañar a madres especialmente. Soy madre de 3 hijos y en diferentes edades y me he encontrado con muchísimos casos interesantes de acompañar a mamás. Así que por eso, con mucha ilusión de estar hoy aquí. Y bueno, después compartimos también contactos y más planes que tenemos. Pero sí, si queréis echar un vistazo, pongo mi página web también en el chat. Ujú. Muy bien. Entonces, la idea es introducir un poco la mirada desde el coaching esencial respecto al tema de acompañar madres, hijas, hijos y entrar en este aspecto relacional y luego empezar a ver casos concretos, etcétera. Mm. Efectivamente, este es un tema recurrente que ya saldrá en alguno de los arquetipos y también yo me he encontrado con ejecutivas que funcionan de madre con sus equipos, que no sé Totalmente, también, ¿eh? totalmente, El lío totalmente. que eso implica. Sí, sí, completamente, completamente. Este rol lo tiene efectivamente. O sea que justo. Vale. Y Muy la bien, culpa que arrastras cuando haces justo lo contrario, que de eso no se habla. Cuando optas por dejar tu profesión también. creyendo que no te van a echar del tren y te echan del tren y ya te cuesta subirte, si es que lo consigues, un congo. Esa Y las culpa que arrastramos. consecuencias sistémicas, ¿eh? Obviamente estamos en una charla con enfoque sistémico, relacional. Y Mm. eso obviamente afecta no solamente a los hijos, sino al trabajo, como decíamos ahora, pero también a la pareja, a las familias en general, ¿no? La culpa es de tu suegra, el otro día, ¿no? Un caso, cómo manipulo, o sea, el tema era, ¿cómo hago que mi marido convenza a su madre de no sé qué? ¿Sí? ¿Para qué? En realidad, porque ella siente que no tiene voz y voto, no se atreve a hablar con la suegra, o sea, dos, sobre todo respecto a los hijos, de cómo se educa, bueno, que no se meta, en fin, estas cosas, ¿no? O sea, varias madres ahí en el sistema y cómo interaccionan, ¿no? Y toda la familia está también, es otro temazo. Bueno, vamos a ir entrando en tema entonces, si os parece. Recordad, coaching esencial es nuestra mirada que tiene que ver con una línea de coaching transpersonal de profundidad, tiene que ver con pasar del ego al ser esencial y ya sabemos que la mayoría de líos, ¿no? Son básicamente egoicos, y incluidas las madres, por supuesto, que generan a su vez egos en sus hijos, es inevitable. Esto a veces también nos lo preguntan mucho, ¿no? Bueno, pero ¿cómo hago para ser una madre perfecta y que no tenga mi hijo ningún problema? Digo, mira, ahorra para el psicólogo, para el coach y se acabó. Y ocúpate de ti, que más no puedes hacer. Bueno, metafoco en la sabiduría, que es lo que nos interesa cuando hablamos de tratar con madres, hijos, hijas, etcétera, tiene que ver con la posibilidad de indagar el ser más allá del rol, ¿sí? Obviamente es un rol, estamos en una mirada sistémica, pero el rol, el sombrero que nos lo ponemos desde un ser, desde una persona que genera un sesgo determinado en ese rol. Entonces podemos ir también al ser en toda su profundidad, desde una conexión con los estados del ser o metacompetencias de la persona, en este caso, ¿no? Persona en rol madre, que luego se lleva a otros roles, ejecutiva, que decíamos ahora, etcétera, ¿no? O rol nuera, o rol lo que sea, ¿no? O rol abuela, que está también tema aquí con las abuelas y abuelos. De forma que se pueda revisitar el rol a partir de una mejor conexión con el ser. Y eso permita una transformación personal, profunda, evolutiva, donde integrar las sombras, sanar lo transgeneracional, al reconectar con la propia sabiduría interior. Entonces,
No hay nada más estupendo, aparte de como personas, los espejos de nuestra, ¿no? Con nuestras madres, etcétera, pero también los espejos de nuestros hijos. En los talleres a veces entramos también en los 7 espejos esenios, muy potentes, que con los hijos también se ve estupendamente. Así que el viaje es empoderar al ser, desempoderando al ego, como ya sabemos. Y como coaches, nuestra función es no alimentar más, por lo tanto, a los egos y acompañar un viaje, paso por aquí rapidísimo, pero que al final tiene que ver con sanar la herida para que haya ego reducción, para que la persona se pueda armonizar y reconectar con sus metacompetencias, con su sabiduría, y desde ahí cualquier rol que ejerzamos será mucho más sano, evolutivo, fluido, consentido, propiciando espacios de bienestar, etcétera, 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 etcétera. Al final es nuestro viaje humano que aquí también se refleja. Recordemos, todos tenemos 3 grandes desconexiones y 3 problemas existenciales, pero especialmente una de las heridas. Entonces, herida de autoafirmación, de autoconfianza o de autoestima. Y eso como madres también lo llevamos al rol. ¿m? Entonces, madres que necesitan que su hijo sea lo más mejor para demostrarse a sí misma que es la mejor madre del mundo y sentirse bien consigo misma y sentirse exitosa y yo qué sé qué. Madres sobreprotectoras, ¿no? El primer caso sería quizá más de autoestima. En el segundo caso, madres sobreprotectoras que tienen miedo y lo contagian, ¿no? Obviamente, y ya les viene heredado, ¿no? También, por supuesto desde una herida de falta de autoconfianza o, por ejemplo, madres que hay que hacer lo que se dice sí o sí, porque aquí mando yo, porque esta es mi casa y porque tú como hijo no tienes ni voz ni voto o lo que sea, ¿no? Tipo más de autoafirmación. Con todas las variantes y matices y posibilidades, ¿sí? Pero básicamente 3 grandes heridas y nuestro enfoque tiene que ver con poder sanar la herida porque así, como decíamos, hay ego reducción y eso ya nos permite estar desde otro sitio en las relaciones, en este caso con hijos, hijas, pero en general, obviamente, con cualquier relación. Para ello, no solamente trabajamos en un nivel competencial de primer orden, cambio, y ya está, incluso a veces cambio para no cambiar. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo conciliar la vida profesional, personal para eso que decíamos, para no sentirme culpable, para seguir haciendo todo eso que creo que tengo que hacer para ser una madre exitosa, una ejecutiva exitosa, un no sé qué exitoso. Eso es un cambio para no cambiar. ¿Sí? Ya le podemos reorganizar mejor la agenda o un maravilloso plan de acción de coaching competencial que no hay transformación. También trabajamos, obviamente, en un nivel transformacional, creencias, valores, etcétera, más cognitivo. Vale, entiendo que no es esto el tema, entiendo que, pero si no se cambia lo que hay por debajo, un nivel esencial transpersonal o de tercer orden, con metafoco en la sabiduría, no hay acceso a un nuevo ser, a partes de mí distintas que me permitan realmente funcionar desde otro sitio. Ser desde otro sitio en mi hacer, en este caso, en mi hacer ¿no? Desde el rol de coach o ser madre. Obviamente hay este ser a trabajar, pero obviamente cuando estamos trabajando en estos temas, como decíamos, sistémicos, estamos pendientes del sistema. Entonces, ¿qué relación, cómo desde otro ser hay un impacto ahí, cómo eso te retroalimenta o no, qué movimiento implica? Por ejemplo, yo quiero ser una ejecutiva, bla, 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 o dejar de serlo. Pero si lo dejo de ser, entonces me demanda mi marido que no sé qué, o la empresa me demanda no sé cuántos. Eso me vuelve a disparar no sé qué cosa etc, etc. ¿Sí? Por lo tanto, cómo de forma sistémica, en causas y efectos, en bucle, circulares, multidireccionales, nos están afectando y cómo ganamos conciencia en ello para poder modificar no el síntoma, sino el sistema en sí mismo, y cómo yo, a través de la relación con este sistema, puedo cambiar cosas, sea el sistema familiar, o sea el sistema organizacional, o si estoy en una empresa familiar, es otra historia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de roles, estamos hablando de lo que yo creo representar, mi percepción, que esta es una historia, que qué entiendo yo por ser madre, lo que los demás esperan de mí, cómo me señalan o no me señalan porque soy un tipo de madre u otro,
y lo que otros me indican, qué instrucciones hay por ahí en el mundo, libros de autoayuda, mi coach, etcétera, etcétera. Y con todo ello, finalmente hay lo que realmente hago, que percibo, no percibo, o lo que sea, desde no solamente este rol, sino desde mi ser entero. Y con todo esto trabajamos. No sé, Claudia, si quieres añadir algo más antes de que les hagamos reflexionar. Sí, bueno, eso, ahí ya quería entrar realmente en los roles, ¿no? En las diferentes perspectivas, porque al final ahí hay mucho juego para nosotros como coach, ¿sí? Todo lo que realmente es, todo lo que la clienta siente, lo que piensa, lo que siente, cómo se hace en la vida, ahí hay muchos conflictos y solo con estos conflictos que se crean ya hay muchísimo juego de explorar, ¿sí? Ujú, Simplemente reflexionar sobre ello y pues vea las trampas, ¿sí? Vea las cosas que me cuento, vea lo que es mío realmente, ¿sí? Que es mío, que es de la sociedad, que es de mi pareja, que es de mi linaje, ¿sí? Entonces, bueno, allí tenéis para explorar muchísimo. Y, Y y- sí, sí. no, perdón, y quisiera añadir aquí, porque muchas veces al hablar de esto pensamos en términos de coherencia. Mm, Nosotros no trabajamos con el término coherencia, trabajamos con el término armonía. ¿m? Coherencia puede ser, yo me siento culpable por no sé qué, hay un mecanismo psicológico que es la disonancia cognitiva, entonces tengo que ajustar todo eso, como me siento culpable, me invento no sé qué cosa, luego pienso esto, luego hago esto, coherente todo, pero sigo en la misma trampa. Por lo tanto, la idea es la armonía. ¿Cómo puedo fluir con eso que está sucediendo, incluyendo distintos elementos como de mi orquesta, distintos elementos del sistema, para que al final la partitura suene pues armónica, ¿sí? Quizá no con todos los instrumentos, quizá algunos más, otros menos, quizá en algún momento cambia la cosa y como una orquesta según la partitura, desde mi director de orquesta, que es de lo que tratamos de empoderar, por eso hablamos de empoderar al ser, desempoderando al ego, ¿sí? El ego normalmente es el que busca la coherencia, en esta disonancia cognitiva de que no me haga ruido y se me vaya la culpa y entonces trabajo 50 horas más y yo qué sé qué cosas, ¿no? Muy bien. perfecto. Pues si os apetece, entramos ya en un pequeño experimento. Cuando pensáis en madre, ¿qué metáfora os viene? ¿Cuántos tipos de madres os vienen a la cabeza? A mí se me viene a la mente, si hablo de metáfora y Claro. algo así, se me viene es la madre, la leona, y también se me viene la madre elefante, y es como esa parte protectora que cuida, y también yo veo el rol de la madre como esa persona que ofrece esa seguridad y ese lugar de confianza para sus hijos. Ujú, ujú. Muy bien. También con lo que has dicho me viene como animalitos, los polluelos, que a veces incluso hay imágenes por internet que abren las alas cuando llueve y están todos los, ¿no? Hijitos por aquí colocados y ella mojándose. Yo no soy coach, así que me interesa este mundo, pero soy madre, principalmente vengo como madre de tengo 6 niños. Así que para mí la primera palabra que me surge es entrega. Y también, por lo que veo en la experiencia con mis hijos, es que yo soy un poco su ventana hacia el mundo. Ujú, muy bien, buen ejemplo. Mm. Entonces tenemos madres bondadosas, tenemos madres amorosas, tenemos madres entregadas, pero también hay madres en lo real, les maltratan o consciente o inconscientemente. Lo primero es distinguir entre arquetipo y estereotipo. Una cosa es este arquetipo de madre universal que está muy alineado con todo lo que estáis diciendo, que recoge todas las posibilidades de ser madre, que las incluye todas. Y otra cosa es el estereotipo o la etiqueta, que como antes decía Claudia, tal vez nos imponga la sociedad y aquí, según la sociedad, la cultura, el tipo de familia, puede cambiar, ¿sí? A lo largo del mundo ancho, ¿no? Y a lo largo de la historia y etcétera, donde se niegan otras posibilidades de ser.
Y venimos con estereotipos también de cómo hay que ser madre. Y a veces generan mucho ruido, que es la culpa está de la que hablábamos antes, etcétera. Claudia, todo tuyo. Sí, comentaste el estereotipo, ¿no? Ahora entramos también más en esto. El arquetipo, como bien veis, hay las partes positivas, las partes más bien de sombra y realmente pues el tema del arquetipo pues viene de la psicología de Jung. Y aquí tenéis unos conceptos, ¿no? Como antes ya mencionáis, ¿no? Es la nutridora, la que sabe, la que protege a los niños, la que también transforma. Y también hay las sombras, las partes que no queremos ver cuando somos madres. Y hay un libro que explora mucho esto, que si quieres pasar, sí, Ya aquí, está. es Las diosas de cada mujer. Allí se exploran pues las diferentes formas de vivir, ¿no? La feminidad, la diosa de la madre, es Demeter, y no solo tiene luces, tiene muchas sombras también. Y cuando estamos explorando el tema de coaching para madres, pues conviene mucho ver ese tema y de hecho lo exploramos mucho más en un taller que vamos a deciros después. Ujú. Pero este libro es súper recomendable. También Mm, en general, para coaches en general. mm, También existe para hombres. Entrando en estereotipos, tenemos dos grandes estereotipos. Obviamente, nos hemos dicho antes, estereotipos es como lo contrario del arquetipo. Estos excluyen, son como imágenes muy fijas, como cajones, ¿sí? Donde metemos a las personas y hay la típica madre profesional, cuando pensamos en ella, pues es la típica mala madre que muchas veces la sociedad la llama así. ¿Por qué? Porque está trabajando y tiene los hijos, por lo tanto está siempre estresada y cuando no está en un sitio, pues tiene que estar en otro y por lo tanto está en constante demanda, está constantemente en el exterior, tiene una sobrecarga en todos los sentidos, ¿no? No solo en el trabajo, que nunca llega a las cosas, no tiene suficiente tiempo para los hijos y además tiene la casa. Y Recordemos aquí, perdón, la importancia del sistema, de la cultura en la que estamos insertos y de cómo eso tiene una influencia sistémica, por lo tanto, en el rol y en la función. Las madres siempre han estado trabajando, ¿sí? En el campo, etcétera, etcétera. Pero claro, o bien se podían llevar al hijo a cuestas, que nosotros lo veríamos ahora fatal, o bien los ponían a trabajar de jovencitos, porque así tenían más mano de obra, que también veríamos fatal, seguramente, o bien tenían todo un entorno que apoyaba, abuelos, ¿no? Vivían en núcleos familiares, comunidades. Claro, todo esto en nuestra sociedad occidental especialmente no está y tiene un impacto en el rol, etcétera, ¿no? Porque además la escuela como está organizada, por lo menos en España, en otros países, cada país es un mundo, pues no te da demasiado juego si además trabajas y con los sueldos que hay y la crisis y entonces, ¿no? Todo el mundo trabajando 50 horas diarias y el niño pues por ahí no se sabe dónde. No puede estar en la calle ya. Antes las madres, padres dejaban los hijos en la calle y ya, ¿no? En el pueblo y que corrieran. Ahora no, en las ciudades, por ejemplo. En fin, ¿no? Cada contexto, cada sistema, cada cultura, cada momento histórico va a influir en cómo percibimos a estas madres ejecutivas, trabajadoras, profesionales, como en otros estereotipos. sí, y también ha estado ya un tema, la barrera profesional también, ¿sí? Muchas madres o directamente solo pueden trabajar no full time, sino solo a tiempo parcial. Esto automáticamente limita las posibilidades de, bueno, la ascensión de su carrera, de desarrollo profesional y al mismo tiempo claro, el tiempo es lo que es, muchas veces los horarios de colegios y demás, pues tampoco permiten. Y entonces todo esto influye en la persona, en cómo se siente, en cómo se puede relacionar con su pareja, automáticamente el rol que toma en la familia, ¿sí? Ujú. Y esto, perdona, cuando estamos hablando de madres, que esta es otra, en nuestra cultura,
de madres de género femenino, Sí. porque ahora podemos empezar a sumar el rol de madre, con o sin comillas, no tengo ni idea, de género masculino, ¿sí? O madres solteras, que antes se daba bien poco, pero ahora no, cada vez más. O etc, 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 ¿sí? Y todas las problemáticas que hay y que nos traen a sesión, ¿sí? Entonces, aquí el punto, el foco es mirarlo. Primera, ¿qué estereotipo hay ahí? ¿Qué estereotipo está teniendo la propia madre? ¿Cómo se está juzgando? ¿Qué juicio hay social respecto a este tipo de madre que nos llega? Y toda esa carga, ¿cómo la trabajamos? ¿Mm? Sí. Y también la culpa, ya se mencionó antes. Exacto. Y ahí hay un tema de culpa muy grande. La experiencia de la maternidad y paternidad también es una experiencia muy solitaria, ¿sí? Muchas veces no tenemos contacto con los demás que nos dicen, mira, pues eso es normal. Esto es normal que tú lo sientes así, ¿no? Y es como, wow, pero como yo, y solo yo, y wow, ¿qué hago yo? ¿Cómo me equivoco? ¿No? O sea, hay muchísima culpa. Mm. Y ahora me acabas de recordar con esto de la culpa y la mirada social, otro caso que es cuando me estoy planteando ser madre. ¿Mm? Mm. Por ejemplo, a consulta o a coaching llega muchas veces, tengo 30 años, se me va a pasar el arroz, soy una mala mujer porque todavía no tengo familia, hijos. Mi función es tener hijos, pero no lo veo claro, me siento muy mal, muy culpable conmigo porque la sociedad me pide que yo como mujer tengo que ser madre. Entonces, todo eso también, ¿eh? O en el embarazo, otra que tal. ¿Mm? Bien, Sí, voy pasando porque estamos, que nos va a faltar el tiempo, ¿eh? Ya verás tú. vale. Pues el otro gran estereotipo es pues la típica mamá ama de casa que pues solo, sí, entre comillas, se encarga de los hijos y de la casa. Que ojo, esto ya es suficiente. Lo que pasa es que obviamente hay mucha tela también, tal como la otra mamá pues tiene 4 brazos y no sabe qué hacer primero, ella pues muchas veces es solitaria. Cuando los hijos crecen, ¿cómo reconecto con mi profesión? Sí, he perdido muchísimos años, ya no se puede, ya no estoy a la altura, no estoy, lo que sé, el tiempo va tan rápido y toda la tela que trae este estereotipo también. Sí. Ujú. Yo creo que ahí también, Ujú. obviamente dependerá de culturas. No sé de qué países, en qué países estamos aquí, pero por ejemplo, a mí a veces me han llegado personas del este, ¿m? De Rusia, Eslovaquia, etcétera, o de pueblecitos, que también pasa mucho, donde hay esta dualidad de tienes que quedarte con los hijos y ocuparte de la casa, y al mismo tiempo tienes que prepararte para el futuro profesional en algún momento. Entonces, no sé si os habéis vivido clientes que han hecho la carrera o lo que sea, pero cuando llega el momento de, pues eso, de los 30 como mucho, sueltan la carrera, sueltan la profesión, se dedican a ser madres y a veces no por decisión realmente propia, sino por esta presión de que para ser madre hay que estar 100% por los hijos y no trabajar. Con lo cual, los años anteriores han quedado no se sabe dónde. Y luego, si se quieren reincorporar, no solamente es la reincorporación, sino todo el duelo, ¿eh? El síndrome de el nido vacío por el que van a tener que pasar. Y eso también es todo un temazo, que luego se lleva, como decíais también, al mundo ejecutivo. Mis hijos han crecido, han volado, pero yo tengo al equipo y lo sustituyo con eso, por ejemplo. Entonces, todo eso, ¿cómo lo vamos detectando para que no tenga un peso involutivo en la propia madre, en los hijos, en los nietos, en los equipos? Muy bien. Sí, bueno, ahora vamos al nivel más práctico, que bueno, hoy en día ya es bastante normal tener sesiones virtuales, seas madre o no, simplemente para la eficacia del tiempo, ¿no? Y muchas veces la compatibilidad, cuando puedo yo tener una sesión entre tantas cosas ya. Por lo tanto, esto ya es bastante normalizado. Y cuando vemos, ok, ¿qué pasa realmente con madres como clientes o coaches? ¿Sí? Si quieren pasar la diapositiva. Sí. Y aquí quisiera añadir también, ¿no? Esto de las sesiones virtuales.
como coaches, prestar atención a cuál es el entorno de Mm. la persona en ese momento. Porque si está pendiente de los niños que le entran, que le salen, que le suben, que le bajan, que piden, que esto, no es una buena situación para poder estar por sí misma en un trabajo de coaching. O nosotros, ¿sí? Como coaches, madres, si tenemos también la demanda por ahí, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Porque esto de, bueno, sí, tengo que atenderlos y me siento culpable si no lo hago y en cualquier momento estoy con mi hijo ahí. No sé si es lo mejor a veces, ¿eh? Cómo nos tenemos que permitir un tiempo para estar con nosotras, para nuestro crecimiento, etcétera, etcétera. Sí, cómo se puede dar, ¿no? Esta situación. Y efectivamente, ¿qué pasa, no? Cuando tenemos madres como clientes, como coaches, sabiendo que son especialmente vulnerables, ¿sí? Tienen un muy alto grado de desconexión con su esencia y muchas veces también la esencia femenina, ¿sí? Esto es otro porque en la sociedad que vivimos, pues mujeres desconectadas de su esencia femenina y todo lo que conlleva. Por lo tanto, tenemos que pasar de la desconexión hasta, bueno, a través del autoconocimiento, que a veces es como un volver al inicio para podernos reconectar finalmente. O sea, es todo un proceso de muchísimas capas hasta que llegamos al sitio donde se puede reconectar otra vez. Yo creo que, por ejemplo, aquí tenemos el estereotipo que hemos visto, ¿no? de la entrega. Entonces, en esta entrega, que habría que ver si solamente pasa con los hijos o es un patrón, un egotipo, desde dónde nos estamos desconectando en esta entrega, en este hacer, en este estar por el rol, en este estar, ¿no? Ya sabemos, al ser madres, yo tengo una hija ya de 29, pero sigues teniendo hija, obviamente, ¿no? Te colocas en el otro, ¿sí? Te disocias hasta cierto punto, porque si no, no podrías, ¿no? Y al mismo tiempo, supongo que todos habéis tenido clientes en coaching así, que hay esta sensación de que no solamente ya no sé quién soy, etcétera, sino que veo en ese espejo que repito patrones que no quería repetir. Estoy haciendo lo mismo que mi madre, etcétera, etcétera. Y no lo puedo parar porque ya tengo que dar el biberón, o ya tengo que ir a trabajar, o ya tengo que ir a llevarle a la extraescolar, o ya tengo que no sé qué, sobre todo en nuestras sociedades. Seguimos. Sí, ya sabéis que las madres como clientes pues tienen retos constantes, o sea, cada persona tiene retos constantes, pero madres especialmente, porque la crianza nadie nos la enseña, ¿sí? Y normalmente los hijos cuando pasan por las diferentes etapas, suele pasar que una vez que uno piensa o una piensa que ya lo he entendido, ya sé cómo es, pues los hijos ya están en otra etapa, están en otra fase, están con nuevos retos, nuevos comportamientos, entonces es un cambio constante, ¿sí? Muchas veces situaciones críticas que nos ponen muy en crisis, no Mm. solo con el hijo en sí, sino también la pareja, estamos o no de acuerdo con cómo estamos criando a nuestro hijo, los suegros, qué dicen ellos, o también las decisiones laborales, ¿sí? Como en la familia, qué pasa cuando a lo mejor la crianza me pone en una situación que yo me siento limitada, ¿sí? Entonces, bueno, nos pone muchísimo espejo. O sea, nuestros hijos son como esponjas y nos devuelven lo que realmente ya llevamos dentro y no queremos ver. Los principales cuidadores, padre-madre, son los más significativos. Entonces, ellos nos muestran cositas en la medida también en que nosotros seguimos pasando lo transgeneracional. Devolver todo esto a nuestro cliente sin culpa, sin, ¿no? Normalizándolo, pudiéndole facilitar la reflexión de cuál sería el siguiente paso que la persona realmente quiere hacer respecto a eso que con lo que se va encontrando, aprovechando, ¿no? Esta maravillosa experiencia que nos traen los hijos, creo que es algo muy interesante en coaching. Vamos a irnos ya a las herramientas. Os voy a poner el enlace de una película que se llama Una madre en Tokio para que veamos que no es tan distinto. Es una película muy reciente y me llamó la atención.
Y luego solo un pequeño inciso. Curiosamente, el término padre, según en qué idioma y en qué cultura, es completamente distinto y sin embargo, madre, man, mamá, mamá, o sea, es el término que por antonomasia en casi todas las culturas se dice con 2, 3 palabras, con 2 o 3 letras, perdón, pero siempre muy parecidas. Tiene que ver con madre, hay ma, man, mon, no sé. Es algo que me llamó mucho la atención cuando me enteré. Sí, curioso. Podríamos recogerlo desde el budismo, ¿no? Que ellos tienen como figura de amor y compasión, de gran amor y compasión, la figura materna, arquetípica, obviamente, ¿eh? Y lo que es, por lo tanto, la madre universal. Para ellos es esta energía de entrega y de amor incondicional. Y en el continuo de la conciencia, todos hemos sido madres en algún momento. ¿Sí? Siempre se nace de algo, de alguien. ¿Eh? No, no, es imposible. Y en las distintas reencarnaciones siempre ha estado ahí. Entonces, si recogemos esto, a lo mejor también podríamos tirar ahí del hilo de esta idea fundamental de que la madre es madre universal. Vamos a traer algunas herramientas con las que podríamos trabajar todo esto. ¿Nos vas contando, Claudia? Sí, Así pues brevemente. sí, por un lado tenemos lo que se llama el mapa de subpersonalidades, donde efectivamente exploramos la sombra y también la niña interior, que me imagino que todos conocéis, y las diferentes facetas nuestras, ¿sí? Los que consideramos nuestro ego, que es la identidad con la cual afrontamos la vida. Si decimos, ok, yo me considero tal, ¿no? ¿Qué tipos hay en mí? ¿Qué voces hay en mí? Y también los que ya hemos dicho que no queremos ver, ¿sí? La sombra, lo que son nuestras partes más vulnerables. A veces no solo hay una niña interior o un niño interior, pero muchos niños. Ahí está el crítico, lo que nos contamos, lo que debemos de ser, ¿sí? Todo esto entra ahí. Si realmente lo ponemos delante de nosotros en un mapa, tal como lo veis aquí, se pueden abrir muchísimas facetas que no tenemos claro así en nuestro día a día, ¿sí? Hay el yo consciente, hay el ego, que es la identidad que cogemos, y también hay mucha parte que no tenemos así visible. También aquí hay el ser renegado, sí, puede ser el lado oscuro o la sombra, tal como hemos dicho. Y todo esto nos ayuda a ver desde dónde actuamos y las partes que conviene que los abrazamos, integramos, sí, porque son parte nuestra, o sea, no podemos simplemente hacer como si no existen, porque están actuando todo el tiempo. Ujú. Y además de esto también hay el llamado voice dialogue, que es como el diálogo de voces interiores, ¿sí? También se dicen, bueno, el equipo interior, ¿sí? ¿Quién hay ahí? Un poco lo que Chris estaba diciendo antes, la orquesta, ¿sí? ¿Quién está al mando? ¿Quién es el director? ¿Qué instrumentos hay? ¿Cuándo tocan? ¿Cuántas veces? ¿Sí? ¿Qué alto? O sea, todo esto, explorarlo, ¿sí? ¿Cuál es la voz principal? ¿Cuáles son las voces que a lo mejor no quiero escuchar, pero están ahí? Se asimila a al mapa, pero desde otro ámbito. Y también a veces con los diferentes clientes, pues entramos con herramientas diferentes, obviamente. Con el Voice Dialogue, pues he visto que incluso clientes han llamado las voces con nombres, ¿sí? Ah, ahí va otra vez la señora tal, ¿no? O sea, poniendo nombres para también relacionarse o poder relacionarse mejor y observarse en la vida. Ah, ahí otra vez está la señora tal, ¿sí? Como metáforas también para estar en esta observación. ¿Sí? ¿Qué pasa conmigo cuando aparece qué voz en mí y a qué voz debo de dar más espacio también? ¿Sí? Como si pensamos en instrumentos, a lo mejor el tambor está tocando tan alto que yo no escucho
la flautita. ¿Y qué pasa entonces? Porque no estoy haciendo caso aparte de mí. ¿Sí? O sea, es muy interesante. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Core Quadrant, que nos ayuda a ver cuál es esa energía dominante en sí misma, que está en nuestro mundo de ego, que veíamos en el mapa, por ejemplo, de subpersonalidades, y que vemos que es la principal voz, por ejemplo, cuando hacemos voice dialogue, de forma que podamos integrar la polaridad o la sombra. Por ejemplo, mi parte de madre responsable. Claro, no me voy a permitir ser irresponsable, pero cuando vamos viendo la trampa de esta responsabilidad, lo que decíamos, el lado oscuro de la diosa Demeter, ¿eh? O el lado oscuro de que yo protejo y sobreprotejo, entonces empiezo a tener un problema, me puedo permitir ver la calidad de esa energía polar que en principio rechazo, que mi ego no quiere, que está en la sombra, esa energía renegada, pero que me va a traer precisamente la posibilidad de transformación. Y ahí lo bueno también es luego sacarle esa etiqueta negativa y permitir que la podamos ver desde su calidad para incluir las dos energías o voces o subpersonalidades. Por ejemplo, mi parte responsable y mi parte disfrutadora o mi parte que delega, que permite ya no solo que me ocupe de responsabilidades, sino que me permite no cogerlo todo, no sobrecargarme, poder incluso ser ejemplo de disfrute y de fluir para mis hijos y no que vean una madre totalmente estresada cada día, sin tiempo para nada, desde la queja, desde la víctima, qué sé yo, en las trampas que nos vamos metiendo. Voy a compartiros el árbol psicogenealógico. ¿Quieres contarnos un poco, Claudia? Sí, el tema es, obviamente, como Cris ha dicho antes, no somos solo nosotros aquí en esta vida, sino tenemos un linaje que hay comportamientos que se transmiten entre generaciones. Sí, simplemente tomar la conciencia de que, ok, me observo, comprender estos patrones, sanamos a nosotros, sino también al linaje. Que ahí, por ejemplo, también tendríamos las constelaciones. En Sí. coaching ya sabéis que quizá no le dedicaremos una sesión entera a constelar, pero sí en un momento dado podemos constelar un tema, podemos constelar una situación, una relación y a partir de ahí tirar de los hilos sistémicamente. Y lo podemos relacionar con el árbol psicogenealógico, lo podemos relacionar con otras herramientas para que la persona vaya tomando conciencia sistémicamente de qué está pasando ahí. Claro, esto nos lleva a distintos puntos. Uno, conocer algo de las herramientas, ¿sí? Dos, conocer de sistémica, porque estamos, cuando trabajamos en las relaciones, estamos hablando de sistémica. Entonces necesitamos saber cosas de sistémica. Y también qué pasa con los roles y las relaciones de madre, por ejemplo. No es lo mismo la relación de la madre con un hijo que de la madre con una hija. ¿M? Para la hija es mucho más complejo, porque no solamente le pasamos todo eso, sino que como ejemplo, ¿sí? Como ejemplo de género también, se identificará con nosotras como rol, sino que además somos su enemiga, porque somos a la que ama el papá, si es que hay papá. Por lo tanto, y si no hay papá, no importa, porque en el inconsciente colectivo estará el papá de alguna forma o la figura masculina de alguna forma. O sea, no va tanto de género a veces. Con lo cual, hay un plus extra, ¿no? Y a esto le podemos añadir el plus, voice dialogue, de el padre y la madre interior, o el yin o yang interiores, ¿no? El femenino y el masculino, y cómo afecta las relaciones con nuestro femenino, nuestro masculino y por lo tanto con nuestro hijo o hija que nos hace de espejo del femenino y el masculino, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es un campo enorme, complejo, profundo, donde hay muchas herramientas que podemos trabajar, el arte, las constelaciones, bueno, en fin, ¿no? Infinitas, sobre todo si son sistémicas, ¿eh? Si nos ayudan a ver las relaciones en nosotros mismos, nuestros yoes y los yoes que hay fuera que nos espejan esto como transgeneracional, como lo que sea, ¿no? Aquí tenéis el ejercicio del árbol
que no es sencillo, ¿eh? Hay que ensayarlo primero, lo podéis ensayar en casa con alguien antes de ponerlo, ¿no? A dárselo a un cliente, que es simplemente dibujar el árbol o sea, genealógico, normal y corriente, ¿eh? Yo, mis padres, mis abuelos, mi tal, mi cual, mis tíos, mis primos, mis hijos, mis nietos, no sé, todo lo que haya por ahí, pero luego, en base a una pregunta o un tema que se le hace al árbol, cómo podemos ir correlacionando, encontrando patrones, no solamente patrones en el propio árbol, sino cómo esto luego lo estamos llevando a la vida real y lo atamos con el foco de trabajo de coaching, etcétera, etcétera. ¿Mm? Bien, con esto, más o menos, lo digo porque estamos en tiempo, hemos hecho así como un flash mega rápido de todo lo que os queríamos compartir y, como siempre digo, no os creáis nada, comprobarlo, experimentadlo. Aquí os dejamos también el próximo taller programado. Tenéis el QR si queréis, le podéis, ¿no? Podéis hacer una captura de pantalla o en cualquier caso siempre podéis tener nuestros datos de contacto o podéis ir a ver las cositas que hay en el calendario, en los recursos, en YouTube. Tenemos muchas cosas en abierto, etcétera. Claudia, no sé si quieres añadir algo más. Sí, simplemente que estamos con muchas ganas de hacer el taller donde exploramos mucho más en profundidad y más herramientas. Así que os animo y en cualquier caso estamos aquí y quien quiere pues también puede reservar una sesión para explorar vuestro caso especial. ¿Con qué os lleváis? Una palabra. Muchas ganas de seguir indagando. Muy bien. Muchísimas gracias, Claudia, Cris. Gracias. Gracias por estar aquí. Ha Una sido- píldora muy concentrada como para no abrir. Sigue siendo un tema, digan lo que digan, que está ahí, uy, muy coaching para madres. Bueno, Sí es cierto, hay temas que tienen más tirada. Liderazgo, por ejemplo, ¿no? Cosas por el estilo. Madres muy y bien. esas cosas todavía no tanto. Y fíjate que todos tenemos madres y algunas somos madres también, pero tenerlas las tenemos y la relación está Y ahí. una de las últimas estadísticas que habla de la gran crisis de la sociedad, cuando la mujer ha salido del hogar y se ha dedicado a otras cosas. Sí, Pero sí. bueno, Sí. así es como es. Yo tengo un montón de clientes que al final los temas siempre acaban teniendo relación con algo, con la madre, con su ser madre o eso, ¿no? O lo transgeneracional, con todo lo que implica eso. También es verdad que a veces, o sea, una cosa es atender el rol como tal, ¿no? Pero cuando se está trayendo, que este es otro gran melón, ¿no? El tema de la madre, ¿eh? Inconscientemente, lo que decíamos, de ir repitiendo patrones o lo que sea. En coaching está un poco como negada la cosa, como que eso es psicoterapia. Y no es cierto, porque al final está aquí y está funcionando hoy y todos lo traemos y en todos está. Entonces, a veces hay temas que hay que soltar desde el hoy. No hace falta que sea psicoterapia clínica en un trastorno severo de yo que sé qué cosa, pero también forma parte del coaching. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias. Chao, chao. Gracias. Adiós. Adiós.